Charles Darwin no era el alumno brillante que muchos imaginan. En la escuela lo veían distraído, poco disciplinado y más interesado en cazar escarabajos que en memorizar fórmulas. Su padre, un médico respetado, llegó a decirle que desperdiciaba su vida. Pero dentro de aquel joven aparentemente mediocre latía una curiosidad insaciable, una mente que no encontraba espacio en los métodos rígidos de la época. Mientras sus compañeros soñaban con títulos y cargos, él soñaba con entender cómo funcionaba la naturaleza, y sin saberlo, estaba gestando una revolución científica que cambiaría para siempre la manera en que el ser humano se ve a sí mismo. A comienzos del siglo XIX, el mundo todavía creía firmemente que cada especie había sido creada tal cual existía. Era una verdad incuestionable, casi sagrada. Sin embargo, Darwin pasaba más tiempo en los campos que en los salones de clase, observando detalles que otros consideraban triviales: la forma de las alas de un insecto, el color del plumaje de un ave, los caparazones de los caracoles en un muro húmedo. Detrás de esas pequeñas diferencias empezaba a sospechar algo enorme: que las especies no eran estáticas, sino cambiantes, moldeadas lentamente por el entorno. Fue su primer atisbo del secreto que todos ignoraban. Su gran oportunidad llegó con una carta inesperada. Le ofrecían ser naturalista a bordo del HMS Beagle, un barco británico que cartografiaría las costas del mundo. Tenía solo 22 años y dudaba. No era el primero en la lista, ni el favorito de los académicos. Aceptar significaba dejar atrás todo lo conocido y enfrentarse al océano durante 5 años. Pero Darwin dijo que sí, empujado más por la curiosidad que por la confianza. Lo que no imaginaba era que ese viaje lo convertiría de un estudiante promedio en el padre de la biología moderna. Durante aquellos años a bordo, Darwin llenó cientos de cuadernos con dibujos, mediciones y observaciones. En Sudamérica recorrió selvas, desiertos y montañas, recogiendo muestras de fósiles y animales. En el sur de Chile vio un terremoto y comprendió que la Tierra era un ser vivo que se transformaba. En las Islas Galápagos observó tortugas gigantes de distintos tamaños según la isla y pinzones con picos que variaban dependiendo de la comida disponible. Su mente comenzó a conectar esos puntos dispersos. Algo estaba ocurriendo delante de todos, pero solo él parecía notarlo. Lo fascinante no era solo lo que veía, sino cómo lo pensaba. Donde otros veían curiosidades de museo, Darwin veía huellas de cambio. Entendió que la naturaleza no seguía un plan fijo, sino un proceso continuo de adaptación. Cada especie luchaba por sobrevivir, y las variaciones más útiles se transmitían a sus descendientes. Era una idea peligrosa, porque retaba a las creencias religiosas y científicas de su época. No tenía pruebas concluyentes aún, pero intuía que estaba frente a un principio tan grande como la gravedad. Esa chispa lo marcaría para siempre. A su regreso a Inglaterra, Darwin no salió corriendo a publicar. Guardó silencio. Durante más de 20 años revisó sus apuntes, cruzó datos, crió palomas para comprobar sus hipótesis y se obsesionó con cada detalle. Era perfeccionista, pero también temeroso. Sabía que su teoría, si salía a la luz, generaría un terremoto intelectual. Mientras tanto, su salud se deterioraba, tal vez por la tensión constante. Muchos lo consideraban un científico recluido, un hombre que no terminaba nada. Nadie imaginaba el volcán de ideas que mantenía contenido bajo ese silencio. Todo cambió cuando recibió una carta de Alfred Russel Wallace, un naturalista que trabajaba en el sudeste asiático. Wallace había llegado, casi por su cuenta, a una idea muy similar: la selección natural. Darwin se quedó helado. Llevaba décadas dándole forma a su teoría y ahora otro podía adelantarse. En pocos meses organizó una presentación conjunta ante la Sociedad Linneana en 1858. Aquel día, 2 hombres humildes propusieron algo que redefiniría la biología y encendería uno de los debates más intensos de la historia científica. Un año después, Darwin publicó su gran obra.
El origen de las especies. No era un texto fácil, pero su lógica era tan poderosa que desmontaba certezas ancestrales. Explicaba que la vida era un proceso dinámico, impulsado por la lucha por la supervivencia y la transmisión de las ventajas. Algunos lo consideraron un genio, otros un hereje. Los periódicos se dividieron, los púlpitos rugieron, las universidades se agitaron. El mundo entero empezó a hablar de ese antiguo estudiante distraído que había osado cuestionar el diseño divino de la naturaleza. A pesar de la polémica, la influencia de Darwin se expandió como fuego en un campo seco. Científicos, exploradores y filósofos comenzaron a reinterpretar sus propios hallazgos bajo la nueva luz de la evolución. En los laboratorios, la biología se transformó en una ciencia viva, capaz de explicar desde los fósiles hasta las enfermedades. En las calles, la gente discutía si el ser humano era, en realidad, un producto del cambio y no de un acto único de creación. Darwin había abierto una grieta irreversible entre la fe y la ciencia, y su eco aún se siente hoy. Lo más sorprendente es que Darwin nunca se consideró un genio. Se veía como alguien paciente, casi obsesivo, que solo intentaba entender el porqué de las pequeñas variaciones en la naturaleza. Admiraba más la perseverancia que el talento. Decía que el secreto era la capacidad de observar realmente, sin prejuicios. En una época sin microscopios avanzados ni computadoras, su instrumento más poderoso fue la curiosidad. Esa cualidad que lo había hecho parecer un estudiante mediocre se convirtió con el tiempo en la fuente de su genialidad. Mientras otros soñaban con descubrimientos instantáneos, Darwin practicaba la ciencia de la lentitud. Cada idea debía sobrevivir a 1000 pruebas y contradicciones. Comparaba esqueletos, clasificaba insectos, analizaba fósiles y correspondía con científicos de todo el mundo. No había un solo camino recto, solo miles de dudas que se entrelazaban. Esa paciencia fue su mayor arma, porque la verdad no se revela a los impacientes. Así, aquel joven disperso acabó demostrando que el conocimiento profundo no nace del talento deslumbrante, sino de la curiosidad persistente. Curiosamente, muchos creyeron que su teoría atacaba la espiritualidad humana, pero Darwin nunca buscó eso. Simplemente mostraba un orden natural regido por leyes propias, tan elegantes y precisas como las leyes que rigen el movimiento de los planetas. Su aporte no fue eliminar el misterio de la vida, sino expandirlo. Al revelar cómo las especies se transforman, nos obligó a mirarnos de otro modo, como parte de una historia compartida con todas las formas de vida del planeta. Y eso, tal vez, es más poético que cualquier mito antiguo. Hoy, incluso los que no conocen los detalles de su obra repiten sus ideas sin notarlo. Cuando alguien habla de adaptarse, de evolucionar, de cambiar para sobrevivir, está usando el lenguaje de Darwin. Sus observaciones inspiraron disciplinas enteras: genética, ecología, paleontología, psicología evolutiva. Su nombre se volvió sinónimo de cambio, de curiosidad, de transformación. Ningún otro estudiante promedio alcanzó tal impacto global, porque detrás de cada genio hay, en realidad, una mente dispuesta a mirar donde nadie más mira y a preguntar lo que todos temen preguntar. Si algo enseña la vida de Darwin es que el talento no siempre se nota en las calificaciones. El joven distraído que coleccionaba escarabajos terminó alterando para siempre el curso del pensamiento humano. Su historia recuerda que una mente curiosa puede romper cualquier límite, incluso los que uno mismo se impone. A veces, el secreto está en seguir explorando cuando los demás se detienen, en mirar una simple tortuga y ver en ella la historia entera de la vida. Así es como un estudiante mediocre llega a ser leyenda científica.